vamos a hablar del censo, tema importantísimo, sin lugar a dudas, y vamos a empezar a analizar esta posibilidad. Tema técnico, básicamente, este tiene que ser un tema técnico, obviamente tiene su grado político a partir de aprobación de decretos, el conseguir recursos, incluso financiamiento para llevar, no es fácil realizar un censo. Pero tampoco, dicen los expertos, los que saben, es un tema como para postergarlo unos 3 años, porque es crucial, es importante la transformación. De ahí que se dice, un censo se tiene que desarrollar sí o sí cada 10 años. Vamos a hablar del tema con nuestros invitados, vamos a analizar el tema. Está con nosotros Juan Carlos Núñez, él es director ejecutivo de la Fundación Jubileo, que nos acompaña esta mañana. Juan Carlos, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a Radio Compañera. Muy buenos días, Juan Carlos, y un saludo a Andrés. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias por los minutos que nos brinda, Juan Carlos. Y también nos acompaña Walter Castillo, el ex asesor de la Dirección Ejecutiva y subdirector en su momento del Instituto Nacional de Estadística. Walter, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buen día. Muy buen día a toda tu audiencia y también un saludo muy cordial a Juan Carlos Núñez, que es un amigo de hace bastantes años. Gracias, Walter, un gusto. Gracias a ambos por estar acá. A ver, el censo. Juan Carlos, comienzo con usted, por favor. Expliquemos a la gente, a la población, a la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. El censo. Un censo, ¿por qué se tiene que realizar cada 10 años? Juan Carlos, yo creo que de manera muy sencilla, con palabras además muy sencillas para que todos entendamos, es una actividad fundamental porque pues la población crece, hay factores demográficos, la población migra, los factores de desarrollo y un sinfín de otros aspectos hacen que la gente se mueva dentro del territorio boliviano. Es decir, son un montón de aspectos que hacen que entonces cada 10 años podamos tener una verdadera radiografía, una fotografía de esta realidad. Entonces es una actividad del censo que nos permite saber cuántos somos, cómo vivimos, qué necesitamos, quiénes somos, de dónde estamos, entre otros aspectos. Y lógicamente toda esta información es, como decía, una fotografía de la realidad, pero no solamente de nuestra familia, sino de la ciudad donde vivimos, de la comunidad donde compartimos, en el departamento que vivimos y en el país en el que estamos. Entonces, muy importante. ¿Y para qué sirve toda esta información, Juan Carlos? Es porque esta es una base fundamental para hacer planes de salud, de educación, de vivienda, de transporte, seguridad. Todo lo que tiene que ver con políticas públicas prácticamente se basan en el trabajo de lo que significan los datos y los resultados del censo. Pero más allá todavía, desde allá podemos extraer el cuidado del tema del medio ambiente, de los niños, de los adultos mayores, de personas con discapacidad, a los migrantes. Tendremos focalizada la población para saber cómo ejercerá su servicio y su atención el Estado frente a toda esta población inclusive en riesgo. Entonces, prácticamente estas son sus grandes utilidades en el campo de la planificación al desarrollo. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la adecuada redistribución de los recursos, pues el criterio poblacional es central para que esto permita la distribución de los recursos. Estoy hablando cuánto le llega a una gobernación, cuánto le llega a los municipios, a los gobiernos municipales a través de la coparticipación tributaria, está vinculado al número de pobladores que tienen en cada uno de estos territorios municipales o departamentales. Pero además tiene un carácter político institucional también, Juan Carlos, porque a partir de ello se define la distribución de los escaños, especialmente en diputados, y vamos a poder aclarar también el tema de lo que es el padrón electoral. Tanta hueco negro se habló del tema en estos últimos años con las elecciones. Qué buen momento de transparentar todo eso. Y lógicamente preocupa mucho que se hable que hasta el 2024 recién vamos a desarrollar el censo, cuando, si nos recordamos el censo del 2012, se han
prácticamente tardado, si no me equivoco, hasta el 2015 salieron los datos oficiales finales con los cuales ya se podía desarrollar todo el proceso de planificación. Imagínense, esto tendría que estar saliendo hacia el 2026. Juan Carlos, cuando ya pasaron las elecciones, ¿no? Enseguida vamos a... Enseguida vamos a tocar ese tema que es el aspecto técnico, las consecuencias y cuándo salen resultados. Pero era importante conocer, importantísimo, y la explicación ha sido muy, muy gráfica de cuál es la importancia que tiene un censo para un país, un censo, y por qué se tiene que desarrollar en determinado periodo. Porque no es lo mismo hablar de una Bolivia en esos aspectos en específico del 2012 que una Bolivia del 2021 o 2022, 10 años después. Ahora, Walter, en lo estrictamente técnico, ¿es cierto que un censo se tiene que preparar con 3 años mínimo de anticipación? ¿Cómo es esto? No es cierto. Juan Carlos, tener 3 años para poder realizar todas las fases de planificación para un censo nacional de población y vivienda es exagerado. No existe en el país historia respecto a una planificación tan larga, porque las fases censales son totalmente nítidas. Vale decir, toma aproximadamente 1 año el trabajar en la actualización cartográfica. Ese es uno de los trabajos más importantes que se tiene que realizar para poder llegar a una cobertura geográfica, a una cobertura espacial y por ende poblacional, de modo que nosotros podamos tener un censo de población al 100%, y no como se hizo en el pasado censo. Muy bien dice Juan Carlos, el pasado censo de población tuvo problemas precisamente en esta primera etapa, que es la actualización cartográfica, porque no se había llegado a actualizar la cartografía de todo el país, llegar a censar a todo el país. Hay una pregunta que surge ahí y se dice entre los colegas profesionales que trabajan bastante en el tema de población: ¿por qué no se dieron los resultados a tiempo? ¿Por qué se trabajaron los resultados en el Centro Latinoamericano de Demografía de Santiago de Chile, que es el lugar donde yo estudié precisamente el tema de población? ¿Por qué lo trabajaron ahí? ¿Lo cocinaron? No sabemos. Pero es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que esta actividad lleva 1 año aproximadamente y otro año, exagerando, para todas las actividades que van a ser la capacitación de las 200.000 personas aproximadamente que son los que van a censar a cada uno de los hogares existentes en nuestro país. ¿Quiénes son esas 200.000 personas? Miembros del ejército, profesores, estudiantes de los últimos 2 años de secundaria. Ahí tenemos un cúmulo grande de personas quienes se pueden encargar de todo el proceso de relevamiento de la información. Pero 3 años es exagerado. Si 1 año nos lleva la actualización cartográfica, en otro año nosotros planificamos todo lo que va a ser el acopio de boletas a nivel nacional, la transcripción de datos, que hoy en día se puede hacer una lectura vía escáner, que es lo más confiable y rapidísimo. El procesamiento de datos, que involucra 2 actividades muy importantes: la coherencia, la consistencia y la completitud de la información. La información es completa en cada una de las boletas, la información es coherente, es consistente, y después de ese trabajo se planifica todo lo que va a ser en la emisión de resultados. Pero esto no te puede llevar 3 años, jamás. Hay un proceso de definición de las preguntas, es decir, un censo no es un portaaviones, no debería tener 100 preguntas como usualmente tienen las encuestas. Un censo está entre los 20 y 25 preguntas aproximadamente, porque los resultados del censo son esencia para la formulación y evaluación de políticas públicas. Al nosotros recoger información de salud, educación, vivienda, servicios básicos, pobreza, estamos generando información para los tomadores de decisiones. Y esos tomadores de decisiones son los que emiten políticas públicas. Entonces, cuando recogemos un censo, tenemos
las carencias identificadas de nuestra población. Y tiene que ser el segmento político, el segmento del gobierno, quienes deben emitir políticas públicas con información. Pero esto acaba. Ajá. Bueno, Sí, Walter, tiene dos atributos. sí, creo que tenemos problemas con el audio. Walter. A ver, vamos a volver con Walter después de un minuto, pero Juan Carlos, mira, yo no sabía lo que acaba de decir Walter. Walter dijo que los resultados fueron trabajados en Santiago de Chile, los resultados del censo del 2012. Entonces yo recuerdo, Juan Carlos, que en ese censo, ¿no?, la primera cifra que arrojó, ¿no?, la cantidad de habitantes que tenía Bolivia, estamos hablando de 10.300.000, ¿ya? 10.362.000 algo de habitantes. Sin embargo, después del censo, recuerdo en ese entonces, la ministra de Planificación, Viviana Caro, dijo que la cifra era equivocada. Y luego, ¿no?, porque fue en enero, ya, de ese año creo, el presidente Evo Morales informó al país, el presidente de ese entonces, que Bolivia tenía 10.389.903 habitantes y que Santa Cruz era la región más habitada de Bolivia, superando por primera vez a La Paz. Luego, la ministra de entonces, Viviana Caro, dijo, no, somos 10.027.000 nomás. Y Santa Cruz no era la primera ciudad más habitada o el departamento más habitado. ¿Será que por eso hubo este error, Juan Carlos? O no sé cómo llamarlo, Juan Carlos. Andrés, yo creo que el censo del 2012 tuvo muchas y serias dificultades. El mismo hecho, nosotros articulamos un espacio interinstitucional que se llamó Ruta al Censo, pero lastimosamente no se pudo incidir, porque lo ideal hubiera sido que, amparados en la Ley de Control Social, estuviéramos siendo vigilantes de todo el proceso que se ha llevado, y creo que es una obligación por parte del Estado ser transparentes y aperturar todo este espacio. El tratamiento de la propia encuesta, la boleta, que se pueda llevar adelante, los contenidos, el cómo se ha desarrollado, la capacitación de la gente que ha levantado el tema del censo. Ahí han habido serias dificultades en cómo se ha interpretado. Había muchachos que estaban en las aceras borrando y corrigiendo las boletas, y bueno, todos estos temas llaman mucho la atención con la informalidad como se ha desarrollado. Y esto crea pues mucha susceptibilidad, Andrés, más aún todavía cuando acaban pronunciándose las autoridades que deberían dar la información oficial y llevándonos a una absoluta incertidumbre sobre esa información. Y así hemos caminado, Andrés, todos estos 10 años, en una absoluta ausencia de una buena bitácora de por dónde va el país y dónde habría que invertir y en qué políticas habría que plantear las prioridades. Y mira el desastre, mira el sistema de salud, cómo estamos, mira en educación cómo estamos. El tema de la producción, que es un eje central en el país, es decir, el haber desarrollado tan mal ese censo del 2012, viene con todos estos efectos. Creo que llegó el momento en que tenemos que solucionar esas cosas, pero si no hay voluntad política, no hay la transparencia absoluta para poder llevar adelante este proceso, creo que hay que estar muy atentos, porque esto tiene sus consecuencias muy complejas para las regiones, para la representación política, para la democracia, para las políticas públicas, finalmente, que impactan o bien o mal en la población. Entonces, yo creo que ya ese marco de incertidumbres y de manoseo de cifras y datos en lo que ha significado el Instituto Nacional de Estadísticas, creo que tiene que acabarse. Tenemos que fortalecer ese INE, tenemos que otorgarle credibilidad, y eso solo se otorga
con absoluta transparencia y con adecuada voluntad política en la que haya apertura a la sociedad civil para acompañar este proceso. Creo que estos son elementos centrales, Andrés, que debemos llevarlos adelante. Walter, mira, quisiera por favor que dé mayores detalles, es que cómo es que se han trabajado los resultados en Santiago de Chile, de cuándo a cuándo se trabajó, cómo fue eso, por favor, Walter. La información no es precisa al respecto, es decir, no se pueden detallar fechas. Si bien en su momento los tenía, seguramente ya no están en mi mente, por eso es que no te puedo dar algunas fechas específicas, pero lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Todo el mundo estaba esperando en Bolivia los resultados censales. Y la pregunta es, ¿por qué no entregaban los resultados censales? Sabemos muy bien que esa base de datos tiene que ir al Centro Latinoamericano de Demografía, donde se encuentra la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde se trabajan los datos, las proyecciones de población de todos los países sudamericanos. Y esa base de datos tenía muchas observaciones, porque sabíamos que había una omisión censal bastante grande, y ese es un punto muy importante. Si un censo de población y vivienda tiene una omisión censal superior al 5%, no sirve, es basura. Y la pregunta es, ¿cuánto de omisión censal tenía el 2012, el censo realizado? Era superior al 5%. Unos decían 8, 9, 10% de omisión censal. ¿Qué es omisión censal? Razones suficientes. Walter, ¿qué es omisión censal? ¿Qué es omisión censal? ¿Cómo debemos entender omisión censal? Ok, la omisión censal es un porcentaje. Es decir, la omisión censal es el número de hogares que no han sido censados, que no han sido visitados por empadronadores. Es decir, se acepta que 5 de cada 100 no hayan sido censados y los datos son confiables. Pero cuando hablamos de 6, 7, 8, 10% o 10 personas de cada 100, ese censo no sirve. Esos datos no son confiables porque se está omitiendo a ese porcentaje de la población cuyas características económicas, sociales, son totalmente diferentes a los demás. Entonces, preguntemos a los del INE cuánto fue la omisión censal del 2012. Y ahí vamos a tener una respuesta. Es decir, esa omisión censal ha sido superior al 5%. Cuando la omisión censal es inferior, se pueden hacer miles de cosas. Y quiero apuntar algo que considero muy importante, fruto de la experiencia de trabajar con estadísticas. El decreto reglamentario de la Ley de Participación Popular, el 23813 de 1994, dice claramente, Andrés, la información para los recursos de coparticipación tributaria tiene que ser la información censal que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. El INE es la única entidad que oficialmente puede dar esos datos. Pero, ¿qué dice adicionalmente esta norma que he citado? Que el INE debe realizar quinquenalmente los recuentos de población, porque decenalmente está obligado, dice esta norma, a realizar los censos. Entonces, hay una ley, Walter. ¿por qué? Juan Carlos, hay una ley, porque ayer decía el director del INE que no había, ¿no?, una ley ni una norma, ¿no? Eso dijo. 2022, no Sí. estaba previsto, dijo así de sencillo. El actual director del INE, Juan Carlos Walter, dijo, no estaba previsto realizar el censo del 2022. Eso va absolutamente en contradicción con lo que nos acaba de decir Walter. Una tradición censal. En 1950 se realizó uno de los censos, el 76, 26 años después el otro, el 92, 14 años después, el 2001 y el 2012. ¿Ok? Entonces, si bien el INE no tiene una norma específica que le obligue a realizar los censos de población y vivienda,
porque el INE fue creado mediante decreto ley de 1976 en el gobierno de Banzer. Ese decreto ley crea el INE y crea el Sistema Nacional de Información Estadística, que nunca ha funcionado. No existe en Bolivia un Plan Nacional de Estadística. Entonces, si ese decreto ley de un gobierno de facto no es promulgado por el actual Cámara de Senadores y Diputados, esa ley no sirve. Es decir, el INE está en una nebulosa legalmente hablando, por una parte. Por otra, la Ley de Participación Popular, la 1551, y su decreto supremo reglamentario dice en el artículo 24, pueden revisarlo, si no estoy equivocado, no sé si precisar en este momento, pero dice: los censos de población y vivienda que debe realizar el INE deben ser decenales y cada 5 años se deben realizar recuentos de población. ¿Qué es un recuento de población? No es una encuesta, porque mal dicho está en esa norma que dice una encuesta de población. No, es un recuento de población. Recuento de población significa volver a visitar al 100% de los hogares en Bolivia y preguntarles simplemente cuántos hombres, cuántas mujeres y de qué edades se tiene en cada uno de esos hogares. ¿Con qué finalidad? De solamente saber el tamaño, composición y distribución de la población, nada más. En cambio, un censo tiene 20 variables: salud, educación, vivienda, servicios básicos, etc. Pero esos recuentos de población están en la norma. ¿Se los cumple? No. ¿Por qué? Habría que preguntar a los que están en ese tema. Juan Carlos, por lo que nos está explicando vos y también Walter, esta es una decisión política, no es una decisión técnica, ¿no? El hecho de postergar el censo hasta el 2024, además un año antes de las elecciones, y cuyos resultados los vamos a tener en el año electoral. Entonces, Juan Carlos, a ver, ¿cuál es la sugerencia para poder hacer el censo en el tiempo necesario o cumpliendo los datos, lo que acaba de decir Walter? Por favor, Juan Carlos. Andrés, yo creo que este es un tema urgente en el país. Es decir, vuelvo a repetir que desde hace, por todo lo que expuso Walter, desde hace prácticamente 10 años estamos navegando sin bitácora, sin brújula en el desarrollo del país. Y bueno, es la realidad la que nos está llevando a que esto se ponga como agenda número 1. Siempre lo habíamos planteado, Andrés, es clave. Después de las elecciones, de toda esta distracción que tuvimos y de este ambiente de confrontación, hoy día nos volvemos a la realidad y aquí están los temas urgentes. Y uno de los principales temas es el censo. Mira, las regiones ya están empezando a exigir la necesaria y oportuna realización del censo. Creo que es fundamental que esta tarea el Estado la encare antes de, lógicamente, todo el proceso electoral que se venga el 2025. Tendríamos un país mucho más claro en cuanto a la situación política del país, mucho más transparente, un padrón electoral, Andrés, que se ha puesto en mucha duda, y además una adecuada representación política en los distintos departamentos, porque pues la población se mueve, Andrés, y hoy día estamos hablando de que casi alrededor del 70% de la población está viviendo en áreas urbanas. Pero además, yo no entiendo cuando el director del INE dice que va a llevar hacia el 2024 y la semana anterior nos sacan datos de proyección de población. Es como abrir la expectativa de todo lo que se va a dar para que ahora nos vengan a decir que esto se va a retrasar. Realmente es algo incomprensible, y el que está demandando que esto no se mezcle con temas políticos, porque lo escuché en varias entrevistas al director del INE, pues lo que está haciendo es un cálculo político, pareciera ser, ¿no? Yéndose hacia el 2024, cuando con opiniones técnicas como la de Walter, pues muy bien se podría desarrollar ya el próximo año, o si no a mucho, el 2023, y creo que sería oportuno porque teníamos una adecuada información para enfrentar los grandes retos y desafíos que tenemos en el país, Andrés. Creo que hay que organizarse como sociedad civil, instituciones,
todas las entidades que tienen que ver con esto y además las propias autoridades a nivel subnacional, porque son las que también se sienten absolutamente afectadas e impactadas por esta situación de una ausencia de adecuada información que les permita una justa, equilibrada y equitativa distribución de los recursos. Entonces, hay muchos elementos ahí que creo que es una agenda que va a empezar a unir a muchas entidades de sociedad civil para demandar una propuesta de censo en el tiempo más oportuno y que sea bien transparente el proceso. Esto es clave para que podamos llevar algo real en el país. Bien, Walter, para ir cerrando las ideas, a ver, el censo, porque ayer, en estas últimas horas, el actual director del INE insiste y habla de aspectos técnicos, habla de pandemia, habla de lo ocurrido el 2019, habla del gobierno de transición que no hizo nada. Bien, habla de todos esos aspectos como las causales de por qué no se va a poder realizar el censo el 2022 y apunta al 2024. Es más, ha asegurado que el segundo semestre de este año recién va a salir el decreto correspondiente, que me imagino es un decreto ley, una cosa así, que ya empiece a llevar adelante la ruta del censo correspondiente. En su criterio, Walter, ¿el censo técnicamente, se puede o no se puede realizar el 2022 con todas estas variables de por medio? Pandemia, crisis, etcétera, etcétera. Sin duda que se puede, Juan Carlos, porque la actividad más importante, la más complicada, la que lleva más tiempo, es la actualización cartográfica. Esa actualización cartográfica significa recorrer el país de palmo a palmo, de norte a sur, de este a oeste, el 100% del territorio. Eso sí lleva bastante tiempo. Eso sí lleva bastantes recursos financieros. No puedes iniciar un censo si no tienes el financiamiento. Concuerdo con el director del INE cuando dice, nos falta que hagamos gestiones para buscar el financiamiento del censo. No es atribución, Juan Carlos, del director ejecutivo del INE buscar el financiamiento. No existe una norma para el INE donde él sea quien vaya a buscar el financiamiento. No, por la importancia que dice Juan Carlos, los recursos para el censo de población y vivienda tiene que ser una gestión gubernamental. Y estoy 100% seguro, por los 10 años que yo he trabajado en actividad estadística, la cooperación internacional están totalmente abiertos para poder generar información, porque a ellos les sirve la información, para evaluar cuál es el impacto de los recursos que ellos invierten en el país para mejorar las condiciones de pobreza de nuestra población. Entonces, están dadas las condiciones para poder realizar un censo no el 2022, porque no sé cuál es el estado de avance que tienen a la fecha, no lo sé, pero el 2023 sin duda que se puede realizar. Pero el financiamiento, si es un óbice, eso es un problema, es una actividad, una responsabilidad del gobierno. Y aquí es otro apunte que quiero hacer, el cual es muy importante. Hablaba de $50 millones para un censo de población y vivienda el director del INE. Yo no sé de dónde saca esa fantasmal cifra. Un censo por habitante cuesta entre 1.4 y 1.5 dólares. Es decir, el censo del 2002, por ejemplo, nosotros realizamos con $14 millones y estamos hablando de una población cuyo promedio salía 1.4 dólares por persona. Si ahora somos 13 millones, estamos hablando de $18 millones que aproximadamente, o 19 o 20 millones de dólares, pero no 50, que se precisan para poder encarar un censo de población y vivienda. Concretamente, a tu pregunta, Juan Carlos, sí se puede, no el 22, pero sí estoy seguro que el 23. Además, digo estas palabras sin conocer cuál es el estado de avance, porque seguro que han avanzado. Si bien no hay un plan nacional de estadística en el país, que debería haberlo, si bien no hay un consejo de notables que tiene que necesariamente existir para llevar a cabo un censo, lo han conformado, no, Juan Carlos. Un paso primero, un paso inicial y fundamental
es tener un consejo de notables, profesionales como Juan Carlos, con bastante experiencia, que saben de la temática, quienes tienen que construir un consejo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2023, llamémoslo así. Ese número, esas personas, ese directorio, ese consejo son los que van a proponer una fecha y el director ejecutivo del INE va a hacer una planificación para poder decir sí, estoy de acuerdo con esa fecha o no. Entonces, si no tenemos nosotros los recursos financieros por una parte, si no tenemos por otra este consejo de notables para llevar a cabo el siguiente censo, no tenemos nada, Juan Carlos. Bien, Walter, Juan Carlos, tengo que hacer una pausa y enseguida vamos a ir por el cierre. Les agradezco de verdad. Enseguida, en unos minutitos, porque hay todavía algunas cosas, algunas dudas que tienen que ser absueltas, pero queda absolutamente claro los criterios que se tienen con relación a esto, que de aquí en adelante va a seguir generando repercusión. Desde ya autoridades electas están muy alarmadas, han declarado emergencia en algunas regiones producto de este anuncio que ha realizado el director del INE. Nos vamos a una pequeña pausa, 10:56, y enseguida volvemos ya para el cierre, hablando de la temática del censo de población y vivienda. Y seguimos con nuestros invitados, Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, y Walter Castillo, ex asesor de dirección ejecutiva y subdirector del INE. Juan Carlos, por favor, ya para cerrar la última pregunta, además de un equipo de notables que sugirió Walter, ¿no?, ¿qué otros planteamientos qué otras acciones se debería hacer para que el censo se realice el 2023 y podamos enfrentar los bolivianos o ir a las elecciones del 2025 con nuevos escaños, datos y una nueva distribución de los recursos, ¿no?, y por supuesto con el pacto fiscal materializado? Juan Carlos. Bueno, así como lo has planteado, Andrés, sería lo ideal, ¿verdad? Eso el 2012, después de los resultados, debería venirse el pacto fiscal. Hace 8 años atrás, Jubileo iba planteando la necesidad del tema en debate. ¿En qué hemos quedado? En concluir de redistribuir recursos y nada más. Creo que hoy día se hace la oportunidad importante. Creo que más allá del grupo de notables que cumplan esta tarea, casi una especie de directorio en el proceso del censo, hay la posibilidad de que también haya una participación activa de la sociedad civil, porque esto interesa a todos, nos interesa a todos, Andrés. Y creo que también es muy importante que coadyuvemos a la información y a la orientación, porque ya te acordarás que el 2012 hemos tenido un sinfín de movidas municipales, especialmente, y en el ámbito rural fundamentalmente, de obligar a gente que vuelva otra vez a su lugar de origen para hacerse censar y así no perder los recursos que venían de la coparticipación tributaria, afectando a las ciudades donde viven y donde usan los servicios cotidiana y diariamente. Entonces habrá que debatir cómo va a ser esa estructura de la boleta para que justamente cruce datos que permitan mostrar una realidad clara, porque seguro que este tipo de actitudes van a seguir poniéndose en este censo. Son temas que ya los tenemos ahí enmarcados y que al final creo que lo que hacemos es dañarnos nosotros mismos, ¿verdad? Cuando llevamos una información que no sea adecuada y transparente a los resultados de un censo que es tan importante. Entonces, la participación, pero con adecuada información de la sociedad, es muy importante. Creo que esta es una tarea que deberíamos desarrollarla todos y cada uno de nosotros, y por ello acompañar este proceso. Por ello digo, la transparencia y el acceso a la información en el proceso va a ser un tema fundamental. Paso que se vaya dando, paso que se debe ser compartido de manera pública. Y transparencia y oportunidad creo que deberían ser los pilares centrales para este censo que viene. Y tiene que ser oportuno. No podemos esperar que después del 2025 recién queramos ordenar el país con una estructura que pues hoy día la tenemos que descontaminar. Creo que esos temas son fundamentales hoy día, Andrés. Bueno, Walter, la última pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias negativas si realizamos el censo el 2024? ¿No?
qué es lo que pasaría en el país, las consecuencias más que todo, porque sin buena información quizá tomemos malas decisiones, por lo que al menos ustedes han explicado. Walter. Sí, Andrés. A ver, la información es la carretera sobre la cual transita el desarrollo del país. Es decir, sin información, ¿cómo podemos tomar decisiones? La información es la luz que ponen los tomadores de decisiones. En este caso, los del gobierno. En este caso, el sector privado, para sus inversiones. La inversión es lo más importante que debe tener un tomador de decisiones. Y si estamos hablando de generar información el 2024, el 2025, porque unos 6, 8 meses después están los resultados censales. El 2025 vamos a tener nosotros la información, es decir, 13 años después. Esa información es desactualizada. Esa información no sirve. ¿No sirve para qué, Andrés? Para planificar, para tomar decisiones, para políticas públicas, políticas privadas, para evaluar el impacto de esas políticas públicas. Y lo que decía hace un momento, la información tiene dos cualidades. La información tiene que ser confiable, por una parte, y la información tiene que ser oportuna. Si la información censal nos dan el 2025, es información no oportuna. Por tanto, las políticas, los tomadores de decisiones toman ese tipo de decisiones justamente en base a información pasada. ¿De qué me sirve a mí saber que la tasa de desempleo en el país es del 8% cuando esa información me lo entregan 5 años después? De nada. La información tiene que ser actual, la información tiene que ser oportuna, la información es la luz para los tomadores de decisiones, estimado Andrés. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y por sus conocimientos, Juan Carlos, muchas gracias, Walter, gracias, hasta otro momento. Muchas gracias, Andrés, un saludo. Juan Carlos, un saludo. Chao, Andrés, que estés muy bien, un saludo cordial a toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, ahí está. Creo que el mensaje ha quedado bastante subrayado, Juan Carlos. Sí se puede realizar el censo antes del 2023. Hay que ponerle un poquito de voluntad. 2023. Ajá. Puede ser, ¿no? Pero, y además en los datos, hay normas que obligan a hacer cada determinado tiempo. Uh-huh. El informe quinquenal, por ejemplo, ya ha dicho que está en la ley de participación popular, ¿no? Que además el Instituto de Estadística, que ha sido creado en un gobierno de facto y hasta ahora, digamos, no ha sido institucionalizado. Uh-huh. ¿Ya? Yo creo que son datos muy importantes que han compartido con nosotros nuestros invitados, Juan Carlos. Y un dato también no menor, ¿verdad? Porque el director actual del INE dice, él no tiene por qué buscar los recursos, es lo que nos dice, ¿no? Él no tiene por qué buscar, le tiene que garantizar. Y aseguran los expertos, la gente con la que hemos conversado, Andrés, dice, oye, es de interés de varias regiones, financiadores de este tipo de actividades, que con gusto pondrían los recursos para que se realice. Ahí no creo que haya ningún problema, dicen, es decir, estar pidiendo por favor que den recursos para realizar el censo. No, más bien a ellos les interesa, porque estos organismos y países ponen plata y quieren saber dónde están poniendo plata. Si su plata, los financiamientos para proyectos que están realizando, están realmente donde deben estar. Pero me llama la atención el dato, Andrés. Dice, el director del INE dice, más de 50 millones de dólares. Y ellos dicen, fácil, o sea, es decir, exagerando se tendría que gastar unos 20 millones de dólares. Pero bien, el censo tiene muchísima tela para cortar. Sí, y como es nuestro objetivo, Juan Carlos, nosotros no solo informamos, sino compartimos a través de expertos conocimientos.